Mucho gusto. Yo creo que la conozco a usted. Puede ser, a ver, dígame, puede ser por allá por el municipio de Ciudad. Ah, sí. Sí, bueno, un gusto escucharte. Sí, Estamos comunicados, bastante comunicados, mirá vos, no sabía que iba a tener con vos la comunicación. Qué lindo. Bueno, sí, la verdad que una grata sorpresa. Sí, estamos conectados. Muy conectados, querido Dante, muy conectados. Bueno, Dante, mira, no salió en el diario Cuyo, que es uno de los más importantes, no salieron tampoco en los noticieros más importantes, pero sí salió en algunos diarios, digamos, Diario Huarpe, otros tomaron noticia. A ver, es bastante polémico que unos trabajadores que hayan estado en el ferrocarril tantos años, que hace tantos años vivan ahí, y hay un intento, porque es un intento de desalojo de esas casas de los ferroviarios, y que vemos en algunas notas que hay un pretendido proyecto por hacer un polo gastronómico, tratando justamente de sacar a esa gente que vive ahí hace tantos años. Contame un poquito cómo viene esto. Bueno, si te parece, puedo hacer un relato un poco histórico de la situación jurídica de ese terreno. Sí. Y después, bueno, vamos desmenuzando cómo se ha ido avanzando, cuáles son la pretensión que tiene el municipio, pero yo más que nada quiero informar y dar datos objetivos. Claro. Y que sea la misma audiencia, la misma gente que saque las conclusiones sobre dónde estamos parados. Es decir, bajo ningún aspecto quiero inducir a nadie, sino que simplemente me gustaría aportar como un técnico, como un abogado, datos, ¿no es cierto? Y en base a esos datos, que la misma gente saque sus conclusiones, igual que la pueden sacar ustedes. Perfecto. Estamos hablando de un terreno que pertenece al Estado Nacional Argentino, que originariamente se inscribió cuando los ferrocarriles eran ingleses, en el año 1920, consta, hay un documento en el registro inmobiliario, que estaba inscrito a nombre de Alfred Wilkinson, que era un inglés. Bien. No nos olvidemos que los ferrocarriles en Argentina fueron construidos por los ingleses. Sí. Después, en el año 45, 46, Juan Domingo Perón, presidente, los adquiere, los compra a los ingleses, finalizada la guerra, a través de la entrega de grano, de trigo y demás, ¿no es cierto? Adquiere la propiedad, y todos los ferrocarriles, con todos los inmuebles adyacentes y demás, pasan a propiedad del Estado Nacional Argentino. Bueno, y se crea la sociedad, el Estado Nacional, que era Ferrocarriles Argentinos. En el año 1983, ya estamos en la época democrática, con el gobierno de Alfonsín, el presidente de esa entidad nacional, Ferrocarriles Argentinos, con el gobernador de San Juan, celebran un convenio marco, en el cual iban a hacer un estudio de todos los terrenos adyacentes al ferrocarril, que eran más bien con fines urbanísticos, para hermosearlo y demás, y también algunos terrenos iban a pasar a propiedad del Estado provincial. O sea, era un convenio marco donde había una especie de carta de intención de lo que iban a hacer respecto a esos terrenos. Resulta que cuando viene el gobierno de Menem, ya estamos en el año 89, 90, todos conocemos un hecho público notorio, que se privatizan los ferrocarriles, se concesiona a una empresa nacional, Buenos Aires al Pacífico, y en ese marco mucha gente que trabajaba empleada del ferrocarril se quedaron sin trabajo. Y justamente en este terreno era conocido como la Villa Ferroviaria, porque ahí vivían los empleados ferroviarios, que justamente con la privatización de los ferrocarriles se quedan sin trabajo. Pero se sanciona una ley en el año 92, 24-146, y en esa ley se establece que se declaran innecesarios varios de los bienes, que eran los ramales, los cuadros de estación y los inmuebles que eran ocupados por la familia ferroviaria. Y el artículo 2 de la ley, en forma expresa, establece que esos inmuebles que estaban siendo ocupados por vivienda de la familia ferroviaria iban a ser transferidas por el Estado Nacional a sus actuales ocupantes en una forma onerosa, a través de cómodas cuotas muy económicas, para que esta gente pudiera. Y celebraron con cada familia
una especie de boleto de compraventa, formulario, en base a esa ley nacional que acabo de citar, y todos los empleados ferroviarios empezaron es como si fuera el título original a través del cual ellos ya toman la posesión que estaban haciendo del terreno, y ya va a ser a título de dueño, digamos. Perfecto. Estamos hablando del año 92, Perfecto. 93. ¿Me van siguiendo, verdad? Perfecto. Listo. El otro dato importante es que en el año 97, Jorge Alberto Escobar, gobernador de la provincia, celebra un convenio con las autoridades nacionales que ya tenían competencia sobre el terreno, que en ese momento era el ENAVIE, que es un ente nacional que administraba los bienes de los ferrocarriles. Y en ese convenio que hace Escobar con el ENAVIE, establece que van a hacer un estudio nuevamente de los terrenos después que se habían privatizado y demás, en base al convenio marco que se había celebrado en el año 1983. Luego de hacer un estudio, el gobernador Escobar saca un decreto 1127 en septiembre del año 99, 2 años después de haber hecho el convenio anterior, y en ese decreto establece precisamente, mencionando la ley nacional que yo acabo de citar, 2446, establece que el terreno específico individualizado en el convenio marco a través de un punto específico, que es el punto 226, que es el terreno comprendido en la calle La Cera, Córdoba, Suipacha e Ignacio La Rosa, estamos hablando de la manzana en cuestión, va a ser el gobernador Escobar, a través de este decreto, le solicita a la Autoridad Nacional, al ENAVIE, que proceda a su transferencia a los actuales ocupantes, debiendo hacer todo el trámite de escrituración y demás, para que quede regularizada dominialmente el inmueble a nombre de estas personas. Creo que hasta el año 99 la situación, digamos, de quién era el terreno y a quién pasaba estaba muy claro. Clarísimo. Luego resulta que la Municipalidad de la Capital sancionó una ordenanza en el año 99-2000, donde ellos toman conocimiento que el Estado Nacional tenía intención de transferirle a los municipios lo que eran las vías, son los ramales y los cuadros de estación. Entonces ellos, a través de esta ordenanza, autorizan al Ejecutivo municipal, que creo que en ese momento era el arquitecto Daniel Cohn, intendente, ya fallecido este hombre, Sí. y bueno, para iniciar, lo facultan al intendente para que inicie todos los trámites ante los organismos nacionales a los fines de poder completar esta transferencia de los ramales y los cuadros de estación a nombre del municipio de la capital. Efectivamente, ya tenemos bajo la presidencia de la Rúa, el doctor de la Rúa, presidente de la Nación, dicta un decreto 754 del año 2000, y a través de ese decreto resuelve transferirle a la Municipalidad de Rawson, de Capital y de Rivadavia, los ramales y cuadros de estación. ¿Cuáles son los ramales? Las vías. En este momento, en lo que es Rawson es el conector sur, y en lo que es Capital es todo lo que es el Bicentenario, lo que es la parte del centro cívico, y todo lo que es la calle Nuche ahora, la calle Nuche que va y va hacia Rivadavia. Claro, sí, está bueno, perfecto. Estamos siguiendo el caminito de lo que eran las vías. Eso fue lo que estableció el decreto 754. Y es tan claro el decreto que no da margen de error ni duda en cuanto a la interpretación de qué terreno está transfiriendo el Estado Nacional hacia los municipios, que están juntados con un croquis ilustrativo donde se establece específicamente cuáles son las vías. Entonces no hay forma de equivocar de qué es lo que le está transfiriendo la Nación a los municipios. Es importante este dato que estoy dando, porque después la municipalidad le va a hacer decir al decreto 754 una cosa que no dice, porque no está incluido justamente esta manzana en esa transferencia que hizo la Nación hacia el municipio, porque este terreno no era ni vía ni era cuadro de estaciones, era un terreno totalmente distinto.
Me explico, ¿verdad? Eran viviendas. Exactamente. No habían sido objeto de la desafectación por ese decreto del doctor de la Rúa. Luego, la municipalidad saca otra ordenanza en el año 2002, ya tenemos tenemos como intendente al doctor Abelín, Alfredo Abelín hijo, Abelín Noyen, y sacan una ordenanza, sancionan una ordenanza, mejor dicho, y en esa ordenanza aceptan la donación que hizo la Nación hacia el municipio en base al decreto 754. Decreto que también fue, digamos, rectificado en algunas cuestiones por el decreto 1236, porque el 754 había obviado incluir a la municipalidad de Rivadavia. Entonces, con el decreto 1236, la Presidencia de la Nación incluye en el municipio de Rivadavia, que le transfieren las vías que correspondían a la jurisdicción del departamento de Rivadavia. Y la importancia del decreto 1236 es que especifica en el artículo 2 todo el trámite que tienen que hacer los municipios ante el ENAVIE para poder lograr la transferencia a través de un acto administrativo a nivel nacional, y la transferencia se tenía que materializar a través de una escritura pública de dominio en la que debería intervenir la Escribanía General de la Nación. Es decir, que para que el terreno efectivamente pasara a nombre del municipio, los intendentes deberían trasladarse a Buenos Aires y firmar la escritura pertinente. ¿Se entiende? Perfecto, muy bien. Bien. Ahí estamos en el año 2002. Casualmente, en la intendencia del doctor Lima, año 2010, la municipalidad de la capital, a través de ingenieros agrimensores ahí del municipio, hacen un plano respecto a la manzana, un plano donde los vecinos no se enteran que habían hecho un plano de mesura, y con ese plano le solicitan a la dirección de catastro que emita una resolución a través de la cual se inscriba esa manzana a nombre del municipio de la capital. Es decir, el mismo municipio, con esa petición, ya está violando lo que había establecido por ordenanza 10 años atrás. La ordenanza que había sancionado el municipio y que había autorizado al intendente respecto de esos terrenos era hacer todo un trámite ante las autoridades nacionales. En este caso, estaban obviando esa legislación y ellos pretendieron, a través de una petición a la dirección de catastro y de una resolución de catastro, obtener la propiedad de ese. Bueno, a través de ese medio, una resolución de catastro pretende, que nunca fue publicada en el boletín oficial, ni la dieron a conocer, quiere arrogarse el municipio un derecho sobre ese terreno. Pero nunca hizo el trámite de transferencia como corresponde, dado que ese terreno no lo hace la municipalidad porque ese terreno no pasó, no fue transferido por el decreto nacional hacia los municipios. Lo único que se había transferido eran las vías y los cuadros de estación. Es decir, que le hicieron decir al decreto nacional de la Rúa cosas que no decía. Y bajo ese paraguas, el decreto nacional pretendieron obtener la propiedad del terreno, que es totalmente ilegal e ilegítimo. Dante, está perfecto. Todo el historial, a mí me queda muy concreto. Estoy seguramente que la audiencia también le ha quedado bastante concreto cómo viene la situación histórica. Ahora, aparece la municipalidad entre gallos y medianoche, creo que fue el viernes o sábado. Sí, fue el viernes. El viernes en la noche. ¿Y qué pasó? ¿Lo llamaron a usted? Porque golpearon las puertas de las personas, de las casas. Lo que ocurre es que justamente en el caso particular de la señora Castro, el padre de él hacía una semana que había fallecido, que era el empleado ferroviario. Bien. Era el hombre que tenía firmada toda la documentación con Ferrocarril Argentino, y aparentemente el municipio conocía esa situación. Es decir, han esperado que este hombre falleciera y después han intentado, digamos, catalogar a la familia de este señor de usurpadora, y a través de un proceso irregular y en un horario que no era hábil, prácticamente a las 8, a las 21 horas, pretendieron llevar a cabo una medida sin una orden judicial. Aparentemente invocaron a algunos empleados municipales que venían de la justicia de falta municipal, pero no había documentación o orden que ellos acreditaran bajo qué
orden judicial iban a hacer ese desalojo, ese procedimiento. Y lo más llamativo del caso es que estos empleados, funcionarios municipales, que no se identificaban, no se daban a conocer, estaban acompañados por personal policial. Pero te hago otra pregunta antes, ¿golpearon las puertas de las casas? Desconozco ese detalle porque yo cuando me avisan a mí, yo llego ya aparentemente una hora después de que ahí esta gente había empezado a hacer ese procedimiento. Sí. Es decir, ya se habían reunido varios vecinos que estaban acompañando a esta señora y demás. No sé cómo se materializó al principio la medida. Bien. Yo cuando llegué me apersoné, me identifiqué y empecé a hablar y a querer que me mostraran la documentación y bajo qué concepto estaban haciendo esa medida. O sea que usted alcanzó a encontrarse con la gente de la municipalidad. Sí. ¿Y a usted le solicitó la documentación? Claro, yo me presento como abogado de esta señora. Bien. Que obviamente que si quiero, qué documentación o bajo qué orden me van a hacer un desalojo. Lo primero que me da la atención es que dicen que es personal municipal y que vienen de la justicia de falta. Y lo segundo es que hay personal policial acompañando en este proceso. Es decir, una situación violenta, sí, e incómoda, sobre todo porque estamos en un Estado de Derecho. Es decir, y ahí tengo una pregunta que tiene que ver con lo jurídico. ¿El juzgado de falta de la municipalidad tiene la potestad de hacer un desalojo de esa naturaleza? Yo entiendo que no, porque los juzgados de falta son juzgados municipales, son juzgados administrativos que han sido creados para resolver cuestiones contravencionales. ¿Qué son las contravenciones? Las faltas, ya sea una infracción de tránsito, o no pagó el ECO, o una multa que le aplicaron a un comercio porque no estaba habilitado, una clausura, cuestiones de esa naturaleza que son cuestiones contravencionales. Pero ya cuando estamos hablando de una cuestión de habitabilidad, de residencia y demás, la que tiene que intervenir es la justicia ordinaria. Y en tal caso, quiere iniciar un proceso de desalojo, tiene que ir hacia un juez civil, y obviamente que lo primero que va a tener que demostrar el municipio, bajo qué título inicia el desalojo, y lo más importante de todo, que es lo que yo veo que ha sido violento y grave en esta situación, es que se estaba violando abiertamente el derecho de defensa de esta persona. Perfecto, ¿Sí? sí. Cuando alguien lo pretenden desalojar, previamente ha sido notificado de algo para que tenga la posibilidad de hacer el descargo, ofrecer pruebas y defenderse. Claro. En este caso puntual, esta señora no había sido notificada de nada. No se pudo defender, violando absolutamente la Constitución. Inclusive, si a usted, cualquier inspector de la municipalidad le hace un acta de infracción, usted lee el acta de infracción y el acta misma dice, está redactada en el formulario tipo que ellos utilizan, que tiene 5 días para presentarse en la justicia de falta y hacer el descargo. O sea que ya el mismo formulario está siguiendo las reglas que establece el Código de Falta Municipal. Por lo tanto, significa que usted tiene la posibilidad de defenderse. Pero en este caso, no existía un acto de infracción, una acta o algo que le haya notificado en forma previa, o alguna notificación previa que ella tenía tal plazo para irse, o es fundamental en un Estado de Derecho de que la persona se pueda defender y defenderse ante el juez que sea competente y poder alegar y ofrecer pruebas, que en este caso se estaba violando abiertamente ese derecho. Cuando yo marco esas circunstancias y cuando no existe una evidencia palpable a nivel de documentos o instrumentos que acrediten bajo qué título venían a hacer la medida, ya empezaron a recular los funcionarios municipales, y sobre todo les dio más temor cuando llegó la prensa. Hay que ser agradecido a, creo que Canal 13 de San Juan, sí, y creo que también estuvo la gente del diario Huarpe, que ellos estuvieron ahí, y sí, esa gente misma puede dar fe de lo que yo estoy diciendo, y cuando ellos pretendieron hacerle una nota a los funcionarios municipales, se negaron, absolutamente, tampoco se quisieron identificar.
Mira, Dante, yo he leído bastante las notas y en algunos comentarios que después lo hacen la misma gente, y mucha gente se ha solidarizado con la gente justamente que vive ahí en esa casa, en esas casas de los ferroviarios. Sí. Y me quedó en una lectura alguna pregunta que me gustaría hacértela. ¿Hay una posibilidad de que la gente, cualquiera de los vecinos, haga una denuncia contra estos funcionarios municipales que han pretendido hacer una expropiación sin la documentación correspondiente? Yo no soy abogado penalista. Sí. Si vos ya me estás llevando al terreno del derecho penal, sí. Y respecto a si entiendo que es factible, que podrían hacerla, pero técnicamente no sería el profesional, digamos, adecuado para responderte esa pregunta, darte precisión técnica, cuál sería la configuración del delito que estaría cometido de estas críticas, si sería incumplimiento de los deberes funcionario público, o la verdad que no sé cuál figura penal se puede encasillar. Lo que claro, porque si alguien pretende hacer un desalojo y no lleva una orden, que claro, debidamente por un juez que emite una resolución, un escrito para que se desaloje, y no se lleva ese escrito, me parece que constituye un delito. No, la irregularidad es evidente, y es tan evidente que ellos no pudieron seguir con el proceso adelante, tuvieron que suicidar. Si no había forma de que ellos pudieran completar o consumar lo que habían decidido. Me da la impresión de que fue una tentativa de querer hacer algo, a ver si esta gente se iba, me parece que iba por ahí. Claro, una especie de la gente se iba a defender así en la forma que se defendió y que llegara a la prensa tan rápido como llegó. Por lo que yo estoy leyendo acá, una nota que tengo del diario Guarpe, el procedimiento fue propio de gente que, como vos bien dices, no tenían las instrucciones legalmente llevándolo en forma adecuada, sino que además es como que quisieron ir, asustarlos y ver si asustándolos lograban que se fueran. La verdad que es bastante desagradable lo que le ha sucedido a esta familia con esos funcionarios municipales. No les ha importado para nada la situación de la familia en cuanto a que recién enterraban al dueño de la casa, por así decirlo, quedaba la hija ahí viviendo, y se ve que han estado estudiando minuciosamente la situación de la familia para ver de qué forma posible llevar a cabo ese propósito de ver si lograban asustarlos y que desalojaran la vivienda. Y que dejaron, claro, porque se ve a la clara está de que, bueno, hay que decirlo por su nombre, para mí actuaron como patoteros, es así, porque si van a la casa, los amenazan con supuestos papeles y además y van vestidos de funcionarios y demás, eso es un patoterismo tremendo, violando todos los derechos constitucionales no soy abogada ni nada, pero por lo que veo es así, y la verdad que es triste y es lamentable que estas cosas pasen, porque podría haber otra forma de llevar adelante esto, si en realidad desean desarrollar el comercio en la zona. Yo estimo que está bien lo que dice Liliana, o sea, no hay que respetar en un Estado de Derecho, hay que respetar los derechos constitucionales, sobre todo estas señoras que estaban por cenar y le hacen toda esa movida que da toda la sensación de que tiene un trasfondo político u otro interés, pero no estaba lejos de ser un procedimiento legal y legítimo, no tenía sustento. Bueno, Dante, yo supongo que la gente que vive ahí debe estar advertida de esta situación y esperando que en algún momento, cuando llegue alguna gente... Están advertidos porque ya de hace tiempo, de hace años atrás, que distintos gobiernos municipales han intentado este tipo de maniobra y demás, pero, digamos, no... tengo toda la certeza de que el municipio no está en condiciones legales de poder avanzar o tomar medidas
mientras yo lo he dicho, Enrique, si quiere pretender algún tipo de derechos, tiene que sentarse a negociar con los poseedores, porque esta gente Claro. son poseedores de esos bienes, de esos inmuebles, y si no está vivo el empleado ferroviario, los herederos continúan la posesión de él. Es decir, esto, para dar un ejemplo, y que se pueda ver gráficamente, cuando muere una persona física estoy hablando, Sí. y tiene una casa, un inmueble, que es el padre de familia, muere, y esa casa va a pasar a nombre de los hijos. Claro, claro. Desde el momento que muere el padre, ya los hijos tienen derecho sobre la casa. Póngale que tenga 2 hijos. Los 2 hijos tienen derecho sobre ese inmueble. El derecho está vivo, pero para que se materialice y se haga efectivo, tiene que hacer el proceso sucesorio del padre, acreditar que ellos son hijos de esta persona, y después, a través de un proceso sucesorio, un juez va a decir, sí, ustedes han acreditado el vínculo, por lo tanto ese inmueble se va a inscribir a nombre de ustedes 2. ¿Me va siguiendo, verdad? Sí, muy bien. Bueno, en este caso es muy parecido. Acá el padre de familia era Ferrocarriles Argentinos, el Estado Nacional Argentino. Ferrocarriles Argentinos le cedió, estando en vida Ferrocarriles Argentinos, a sus hijos que eran los empleados ferroviarios. Bien. Le cedió a cada uno una parcela donde tenía su vivienda y vivía. Le hizo firmar unos documentos, unos formularios, y ellos, ese era el título que le adjudica. Menem es como que liquidó, mató al padre que le entregó a esta familia, bajo ese título, la posesión de ese terreno. Si el derecho lo tenían como herederos ellos. Le faltó hacer el proceso judicial, sucesorio, digamos, en este caso sería un proceso de posesión, digamos, para terminar el trámite de escrituración. Esa es mi pregunta ahora, ya la última pregunta. ¿Cómo hacen estos propietarios? Y tienen que hacer el proceso de posesión veinteañal. Claro. Ah, la posesión veinteañal es lo que tienen que hacer. Claro, porque lo habitan al terreno hace más de 50 años. Claro, Perfecto. hace más de 50 años. Me imagino que ya han comenzado. Algunos sí, otros no. Y yo me imagino las trabas que les deben estar poniendo para que salga finalmente de la posición veinteañal de los terrenos. Y van a haber trabas. Y sí. Trabas, sí. Me imagino. Van a haber trabas porque hay muchos intereses económicos acá. Sí, bueno, exacto. Lo que quieren es liberar esa zona para poder hacer ahí algo que sea más, no sé, más llamativo quizás para ellos. Yo creo que nadie se va a oponer al crecimiento No, para nada. O a lo que sea desde el punto de vista urbanístico o algún proyecto que mejore. El tema está que hay que respetar los derechos de la persona, es decir, no se puede de un plumazo, bajo una irregularidad administrativa que no es legal, pretender tener derecho sobre inmueble y quererla sacar a esa gente. No, si quieren el terreno, cómprenselo. Claro, sí, así es. Sí, por la derecha. Eso es lo que yo opino. Sí, yo opino eso. Ha sido un plumazo lleno de soberbia y de indiferencia hacia esas personas porque, o como vos dices, Dante, nadie se opone al progreso, nadie se opone al desarrollo comercial, pero las cosas se deben hacer bien y respetando a las personas que están ahí. Yo tengo mucho respeto por las autoridades públicas, tanto provinciales como municipales. Yo tengo mi reserva en el sentido de que puede ser, voy a darle el beneficio de la duda al señor intendente en el sentido de que puede estar muy mal asesorado. Es decir, puede tener técnicos que no lo están asesorando bien, que no le están haciendo ver la realidad de las cosas, o que le han vendido una realidad distinta, respecto del cual le están haciendo cometer un grave error político que va a tener su costo, entiendo yo, pero me da la impresión a mí de que le tengo que dar a la autoridad pública el beneficio y la duda en el sentido de decir que no lo están asesorando bien y que lo están haciendo cometer un error grave, que es garrafal, sobre todo, digamos, en un tiempo electoral donde hay que ser muy cauteloso para este tipo de medidas, son totalmente antielectorales. Así es, bueno, será un problema de ellos porque la verdad han quedado muy mal. Totalmente. Muy mal.
Así lo dicen justamente las redes sociales. Y a mí, estoy seguro que cualquiera que te haya escuchado a vos, porque me pueden escuchar a mí, pero han escuchado claramente cuál es la historia de los derechos sobre los terrenos que tiene justamente este barrio ferroviario, y me parece que ha quedado muy claro. Exacto. Así que, bueno, te agradezco mucho, Dante, por la comunicación. Seguramente en otros programas también te vamos a estar llamando, porque vamos a seguir muy de cerca este tema. Estamos muy consustanciados con esta gente. Conozco algún par de personas que viven ahí y sé que siempre están ahí alertas a que caiga alguien con algún papel, pero por eso justamente te preguntaba si todos están advertidos. Sí, te agradezco muchísimo la comunicación. Y te termino de decir que las condiciones de residencia y de posesión de esta gente ha sido siempre pública y pacífica, es decir, a la luz de todo el mundo. Es decir, no hay persona en San Juan que no sepa quién vivía ahí desde siempre. Como dice Liliana, hace 50 años que está esa gente ahí. Claro, claro. No pueden mirar para otro lado y decir, de un día para otro, de tratarlos de usurpadores o catalogarlos como si fueran familias delincuentes. No es posible, eso es muy grave. Sí. Bueno, con Dante, todo gusto. muchísimas gracias, Dante. Hasta luego, Dante, estamos comunicados. Un gran abrazo. Adiós.